características que son clave para comprender lo que es y también para comprender los desafíos que implica su enseñanza y, por supuesto, su aprendizaje. Decidí colocar en la diapositiva que dice, primero hablemos de matemáticas, una imagen. Es esta imagen de, en el fondo se ve un pizarrón con algunos objetos matemáticos, una ecuación cuadrática ahí, una fórmula, etcétera. Pero sobre todo lo seleccioné por la estudiante. Aparece una estudiante que pues no se ve tan contenta con el contenido matemático. Entonces habrá que partir desde aquí, que ¿cuál es la perspectiva del estudiante ante el desafío de aprender matemáticas? ¿Y cuál entonces podría ser la perspectiva del docente ante el desafío de enseñar matemáticas? Insisto, comprendiendo este tema y reconociendo el tema de la diversidad. Bueno, primero lo que quiero que hagamos aquí, o lo que les solicito, a lo que los invito que hagamos aquí, yo les voy a hacer una serie de invitaciones en esta plática. Al final, ustedes decidirán si las consideran, si les resultan pertinentes o relevantes. Insisto, yo lo que haré es traer aquí algo de información y hacerles algunas invitaciones. La primera invitación es a concebir la disciplina de las matemáticas. Desde ahí, poner un punto en común sobre qué es esto, qué son esto de las matemáticas. La mayoría de las personas, si ustedes les preguntan, es muy probable que respondan algo como, pues, una ciencia que estudia números y operaciones, o en la que se trabaja con números y operaciones. Sería como una respuesta común. Pero eso se quedaría corto en relación a lo que realmente son las matemáticas. Y desde su concepción, desde cómo establecemos su definición, pues ya podemos empezar a marcar una diferencia que irá haciendo poco a poco el ejercicio más accesible. Las matemáticas, sí, por supuesto, sí tratan de números y operaciones, pero no es todo lo que hay. La verdad es que lo más importante es lo que hay detrás. ¿Por qué trabajamos con números y operaciones? Hay razones de fondo de por qué estamos trabajando con estos elementos. Y justamente es lo que les traigo aquí como propuesta, que es una disciplina que estudia a las estructuras y los patrones. ¿De qué? Pues de todo. Desde lo más grande, que tiene que ver con el cosmos, con el universo, la astronomía, hasta cuestiones pequeñas, específicas, como la electrónica, o de todos los días, como medir, como comerciar, pagar, recibir un cambio, calcular un descuento. Todo esto tiene que ver justamente con este esfuerzo humano de comprender las estructuras y los patrones del universo. Y lo hacemos, por supuesto, a partir de ciertos constructos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Nos guste o no, esto es importante y hay que establecerlo como una realidad. El mundo, tanto el natural como el social, en gran medida está organizado matemáticamente. Esto es inevitable. Lo vemos en la naturaleza, por ejemplo, aparece la estructura del helecho, sabemos, como un elemento fractal, conceptos matemáticos en la parte natural, que seguramente los han visto, los han escuchado alguna vez. Del otro lado podemos ver el ejemplo de unas tablas, unas gráficas, específicamente gráficas, eh, que nos representan todo lo que encontramos en el mundo social y natural con respecto a matemáticas. Y aunque queremos escapar de ellas, porque muchas personas lo sabemos, pretenden escapar de ellas con frases como no quiero saber nada más de matemáticas, voy a estudiar algo que no tenga matemáticas, etcétera. Dice, bueno, el tema de las vocaciones matemáticas es otro, no es el día de hoy, pero el del día de hoy. Pero es importante comprender que el aprender matemáticas no es solo para ser matemático, para hacer ingeniería. Aprender matemáticas es aprender a lidiar con elementos de la vida cotidiana, de la organización del mundo social y del mundo natural, que si nosotros no tenemos esa, podemos permitirnos el término literacidad numérica, podemos quedar fuera. Y eso también sería un elemento de exclusión. De hecho, hay muchos elementos de inclusión y exclusión que se pueden platicar en términos de la educación matemática. Y el primero, genérico, más allá de la enseñanza, es este, el no tener una literacidad numérica al menos mínima para moverse en el mundo que se organiza numéricamente, nos puede dejar fuera. Así entonces, otra invitación que quiero hacer de principio antes de comenzar con la temática que nos trae el día de hoy, establecer punto en común que la educación matemática estudia
nuestra relación como humanos con la disciplina. ¿Cómo hacemos y cómo aprendemos matemáticas? Igual. Así como vimos una concepción profunda de las matemáticas, podemos hacer también una concepción más profunda de la educación matemática. En lugar de verla solamente como aprender a trabajar con números y operaciones, que es lo que normalmente se establecería, entenderlo como un estudio profundo, al menos así debería ser, de nuestra relación como humanos con la disciplina. Algo que a mí me llama mucho la atención y que de hecho quiero platicarlo con ustedes también, es que normalmente hacemos esta separación disciplinar que la entiendo para términos prácticos, de las humanidades por un lado y las ciencias exactas por otro, como si no tuvieran nada que ver con las humanidades. Cuando en realidad, si lo pensamos, pues al menos en el mundo, en el universo todavía no sabemos, está por verse, pero en el mundo los únicos que hacemos matemáticas somos los humanos. No quiere decir que somos los únicos que tenemos capacidad de contar, porque bueno, hay estudios sobre pues, las habilidades básicas de los animales para hacerlo. Me refiero a hacer matemáticas como tal, como una actividad. Tiene mucho de humano y precisamente por eso está la importancia de la inclusión, por ser una actividad humana de la que todos deberíamos poder, al menos hasta cierto nivel, participar. Y como les decía, entender que la educación matemática estudia esta relación. ¿Cómo se da esta relación de hacer matemáticas y de aprender matemáticas? Esta tableta de arcilla con más de 3.700 años de antigüedad, pasar esto muy rápido, fue una noticia más o menos importante, sobre todo en la historia de las matemáticas. No sé si ustedes lo supieron o no, pero se reencontró esta tableta de arcilla demostrando que pues, se estaban resolviendo problemas matemáticos de cierto tipo desde mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Y esto nos deja evidencia de cómo esta relación con las matemáticas es algo muy antiguo. La civilización, pues, se ha desarrollado con diferentes conceptos de lenguaje, de política, de derecho, etcétera, y las matemáticas, al igual que el arte, por ejemplo, pues no son la excepción. Nos han ido acompañando en nuestro desarrollo como humanidad y encontramos vestigios de ello en ejemplos como este. Bueno, esto es importante para lo que voy a decir a continuación. Hablar de los números imaginarios, que yo sé, algunos de ustedes que ya tienen más experiencia en el campo matemático y en teoría de números sabrán que es una clasificación específica, pero no voy a hablar de eso, no estoy hablando de teoría de números, ni estoy poniendo en duda la clasificación de los números imaginarios, solo que existe este concepto de números imaginarios, pero traerlo como ejemplo para decir que al final todos los números son imaginarios o reales, depende cómo lo veamos nosotros. Si estamos del lado de los eh, formalistas, de los ficcionalistas, de los estructuralistas, al final lo importante, lo que quiero decir con esto, insisto, no estoy hablando de teoría de números, es que la naturaleza abstracta de las matemáticas nos obliga a interactuar con ellas a partir de construcciones que nosotros mismos tuvimos que generar. Insisto, claro, no estoy diciendo que no existe el mundo objetivo de las cantidades, pero la forma de expresar, trabajar e incluso enseñar y aprender a interactuar con estos términos abstractos, pues son constructos humanos que nosotros hemos tenido que producir para trabajar con una disciplina que en general es bastante abstracta. Esto viene dado por un discurso de Abraham Arcadi, por eso viene ahí referido, que habla justamente de esta dificultad inicial. Las matemáticas son difíciles o complejas, porque al final difícil es una cuestión subjetiva, justamente por esto que no podemos negar una naturaleza abstracta que se basa en constructos concretos que nosotros mismos hemos producido para interactuar con ella. Pero entonces, he ahí ya gran parte de su dificultad y lo que vamos a enfrentar bueno, el resto de nuestra plática. Por ejemplo, ahí está, el número 20, los numerales que utilizamos.